Jorge, tenemos un Sí. pequeño problema técnico. Si podés habilitar, por favor, al docente y a Ok, le habilito la nuevamente. facilitadora. ¿Está bien? Ya está habilitado Mario nuevamente. Ahora voy a habilitarle también a la contextualizadora. Gracias. Siento que sería interesante que me habilitaras a mí para quitar o poner el micrófono, porque si no, todo el tiempo voy a estar pidiéndote que me actives. No sé si eso es posible, yo creo que sí. Que yo lo pueda manejar, mejor dicho. Patricia, acá está. Patricia ya tiene habilitado el... Lo que pasa es lo siguiente, doctor. Tenemos la opción de que todos puedan disponer de sus micrófonos o que eso pase a control del anfitrión. En este caso, pusimos para que, los micrófonos sean controlados desde el anfitrión. Por tanto, yo ya le habilité a usted. Usted ahora tiene habilitado ambas opciones. Y también Patricia. Ahora recién. Gracias. Estaba Adelante. intentándolo. Muchas gracias y bueno, empiezo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estábamos aquí con este detalle técnico. El tema para explicarles es que para facilitar la conexión y no tener problemas de audio o otra interferencia, es que la organización toma esta disposición de que todas las cámaras y los micrófonos del auditorio estén apagados. Y bueno, agradecemos mucho la participación en este espacio alternativo de formación. Mi nombre es Patricia Lima, estoy como coordinadora general de Alames Paraguay y desde ese espacio es que tenemos esta invitación de acompañar este curso Miradas Críticas a la Salud Pública, Políticas y Desafíos, en este módulo 2 que vamos a hablar sobre las implicancias prácticas del paradigma de la salud colectiva y la determinación social de la salud. Nos acompaña para este módulo el profesor doctor Mario Hernández. Mario es un compañero colombiano que desde hace varios años viene apoyando a Alames Paraguay y en este momento está trabajando para acompañarnos en este módulo. Él es médico, bioticista, magíster y doctor en historia, profesor asociado del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, coordinador del doctorado Interfacultades en Salud Pública y líder del grupo de investigación en estudios sociohistóricos de la salud y la protección social de la Universidad Nacional de Colombia. Fue jefe del programa de Ciencia y Tecnología de la Salud de Colciencia, secretario distrital de Salud de Bogotá. Sus áreas de investigación son la historia comparada de sistemas de salud, historias de las profesiones de la salud, derecho a la salud y equidad en salud. Así que damos la bienvenida al profesor y un gusto tenerlos con nosotros. El día de hoy, recordar también que este curso es construido en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, CODEUPIS, Alames Paraguay, Amnistía Internacional y referentes académicos que acompañan este espacio de aprendizaje e intercambio de saberes. Sobre todo, el interés de todos es llevar hacia un aprendizaje, una incidencia en políticas públicas y defensa del derecho a la salud. Recordar que pueden hacer sus comentarios en el chat. También estamos siguiendo el curso por Facebook Live, donde pueden hacer preguntas y comentarios que vamos a estar compartiendo con el expositor. El módulo de hoy, Salud Colectiva y Determinación Social de la Salud, me dieron la tarea de contextualizar
en base a la siguiente pregunta. ¿Cómo se expresa la determinación social de la salud y el modelo de salud individual que tenemos en el Paraguay en la intensidad de respuestas, en la intensidad y en las respuestas de las epidemias? Por ejemplo, el dengue, también el coronavirus, u otras epidemias que, como los accidentes, las enfermedades crónicas, que podemos también ver desde la óptica de que fueran epidemias en el contexto actual que estamos viviendo. Partimos de la base de que la salud no es el resultado de elecciones individuales. Los sistemas, la forma en que la sociedad se organiza para estar sana, está determinada por dinámicas y disputas sociales. Entonces, es desde esas disputas, desde esos factores socioculturales, materiales y políticos que trascienden una predisposición individual, es donde podemos ver a Paraguay como un ejemplo claro de este resultado. En el dengue podemos ver cómo se manifiestan esta determinación social de la salud. El último brote registrado en la última década se había dado en el 2015, y recordar nada más que a nivel continental la tasa de incidencia de casos del dengue era de alrededor de 400 casos por 100.000 habitantes. Históricamente, Paraguay es uno de los países en América Latina con tasas de incidencias más altas del dengue. Es así que mientras a nivel regional teníamos 400 casos por 100.000 habitantes en Paraguay, ese año 2015, la incidencia del dengue fue de 1.034 casos por 100.000 habitantes. Es similar a la incidencia que actualmente está teniendo el Brasil con el coronavirus, 1.000 por 100.000 habitantes. Esta epidemia del dengue ya en ese entonces había tenido un impacto importante en la memoria, en la vida de la población, pero este año 2020, en una epidemia que se inició a nivel regional en el 2019, es la peor de la que se tiene registro. La OPS habla de que a nivel de Paraguay la tasa de incidencia es de 3.111 casos por 100.000 habitantes. O sea, de cada 100 habitantes en Paraguay, 3 tuvieron dengue. De un grupo que conocemos de 30 personas, de cada 30 personas habitantes, al menos uno. Esto es como una tasa de incidencia más alta que se tiene en registro en las historias. Y solo este año se registraron 73 muertes de 167 casos de dengue grave, lo que hace una letalidad por dengue grave de más del 40%. Realmente el dengue tiene un impacto impresionante en la vida y en las condiciones de vida de nuestro país, que, bueno, sin desestimar, digamos, al COVID, ahora viene a agravar, digamos, una epidemia que ya estaba, que ahora está en una fase interepidemia con menos casos por semana, pero que normalmente afecta a nuestro país. Podemos decir con el dengue, entonces, estos números nos demuestran que todos los esfuerzos prácticamente han fracasado, los datos demuestran que las estrategias no son efectivas, y por eso tal vez es un buen ejemplo para pensar la determinación social de la salud, que no pueden limitarse a soluciones individuales, que hay que pensar en espacios colectivos de trabajo. El primer brote del dengue, uno revisando los datos históricos en el continente americano, fue hace 240 años, pero en las últimas décadas, en los últimos 50 años, desde 1960 específicamente, se han intensificado los brotes epidémicos, y nos lleva a pensar qué ha pasado desde los años 60, qué ha pasado, qué explican, qué fenómenos explican en esta intensificación de los brotes epidémicos. Bueno, pensemos en algunos que tienen que ver con la determinación social de las enfermedades, de la salud, del proceso de salud, enfermedad, servicios de salud. Me voy a centrar en 3 fenómenos para contextualizar este tema que nos permitan reflexionar en forma práctica. Podemos pensar en la urbanización, podemos pensar en el consumo, podemos pensar en la privatización, en la externalización de los costos de los servicios y cómo estos costos se transfieren a las periferias, a la población que vive en las periferias. Cuando hablamos de urbanización, no podemos, sabemos que la Aedes aegypti es un mosquito adaptado al ambiente urbano,
y que en Paraguay las tasas de deforestación son las más agudas a nivel mundial. La pérdida de la masa boscosa, dependiendo del año de referencia, llega al más del 90%. Y este resultado de un modelo de producción, de consumo, un modelo de desarrollo del país, ha sido un gran expulsador de la población rural. Se acentúa el éxodo rural a la ciudad, un modelo económico que prioriza la producción mecanizada y la baja incorporación de mano de obra, y se fundamentan relaciones sociales fundadas en la propiedad privada de la tierra. Esto en las últimas décadas ha incrementado la población en asentamientos precarios en todas las ciudades que se reflejan en los datos del censo. Paraguay es también uno de los países que entró en última etapa al nivel de urbanización. Hasta el año 82, el censo del 82 nos daba todavía una proporción de 43% de población urbana frente a casi un 60% de población rural. En el 92 esto se equilibra. Prácticamente tenemos población urbana y rural de un 50%, y a partir del 2002 es que decimos que la población del país es más urbana que rural. Y por supuesto, muchas de esta situación, de estos habitantes, son productos de expulsiones del campo a la ciudad con grandes inequidades en los medios y los modos de vida. Otro fenómeno que el dengue nos permite pensar y reflexionar es el tema del consumo. Desde la década de los 60 han cambiado, digamos, el modo de consumo en todos nuestros hogares, y se ha dado un proceso intensivo de financiarización de la economía familiar. Hay como acceso muy exigente, muy intenso de microcréditos dirigidos a aumentar bienes de uso doméstico. Y esto se ve en el número de artefactos en los hogares, en todos los niveles socioeconómicos. Hay como un cambio, una modificación en el paradigma económico y cultural. Y eso hace y lo podemos ver en la importación, por ejemplo, de equipos de aire acondicionados, que entre el 2010 y el 2015 se aumentó en más de 8 veces, o el número de heladeras en los hogares, que se duplicó en este periodo de apenas 5 años. O sea, el consumo realmente en los hogares ha aumentado a niveles impresionantes, sin que se haya dado una respuesta a toda la demanda que genera esa incorporación de bienes a los sistemas de las ciudades, ¿verdad? Y otro fenómeno que podemos pensar es el tema de la privatización de los servicios, de cómo nos organizamos como Estado en todos los niveles en cuanto a la provisión de servicios públicos. En Paraguay hay estudios que muestran que el 70%, más del 70% de los criaderos en las casas son estos objetos inservibles encontrados en los patios, que no son recolectados por los servicios de salud, por los servicios de recolección domiciliaria. Y no hay como mejoras continuas ni respuestas a las necesidades de recolección de las casas suficientes para cumplir con esta demanda. Lo que sí está privatizado, por ejemplo, es la recolección de servicios de grandes volúmenes. Como esto no se recoge a nivel de las municipalidades, prácticamente el 100% de la recolección de grandes volúmenes que finalmente se convierten en criaderos está a manos de este recolector informal, los carriteros, que son como los grandes salvadores de la disposición de residuos en las familias, pero al estar bajamente, escasamente regulados, terminan ocasionando también a veces impactos en el medio ambiente al no regularse la disposición final de estos residuos. Entonces, la idea es pensar entonces cómo los diferentes espacios, los diferentes factores y fenómenos que tienen que ver con cuestiones que a veces están fuera de los hospitales impactan en la acumulación de determinaciones que finalmente inciden en la salud. El Paraguay, además, es un país con una bajísima inversión en salud pública, a pesar de que aumentó en la década, a partir del 2000, entre el 2008 y 2010 hubo una gran inversión. Esto se mantuvo, el PIB
sigue siendo el del gasto público apenas un 3%, el gasto privado en salud llega a un 3,6%, y el gasto de bolsillo en salud es prácticamente la mitad del gasto total en salud, ¿verdad? Entonces, realmente hay una inequidad muy grande en la forma en cómo se financia la salud, y son cuestiones que impactan finalmente en la forma en cómo resolvemos nuestros problemas. Eran algunas ideas que pensábamos como que podríamos poner en la discusión para pensar en estas características generales de una determinación social de la salud en Paraguay, en cuestiones que van más allá del acceso directo a servicios, relación que tiene que ver con la expulsión campesina hacia las periferias urbanas, los efectos que esto tiene en las epidemias, y este enfoque de salud individual en nuestro sistema de salud, el impacto que está teniendo en finalmente en nuestra calidad de vida. Bueno, Mario, la idea es, a partir de esta u otras reflexiones de contexto, nos puedas dar elementos teóricos para entender mejor cómo interviene la determinación social en finalmente los resultados de salud y el impacto en la salud colectiva. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por esta invitación a su proceso, que es muy interesante. Yo creo que experiencias como esta que ustedes están adelantando en Paraguay deberíamos reproducir en todos nuestros países, por lo menos en el ámbito latinoamericano. Y bueno, Alames es precisamente uno de esos nexos latinoamericanos para pensar la salud de otra manera. Entonces, bueno, voy a tratar de presentarles mi pantalla para avanzar en esta charla, que voy a centrar en esta forma, porque creo que el asunto, claro, tiene que ver con determinación social, pero quiero ponerla en una perspectiva más práctica, como decían ustedes, ¿no? Me convocaban a que pensara en implicaciones prácticas del paradigma de la salud colectiva y la determinación social en la salud pública, y bueno, lo pongo en época de pandemias porque efectivamente estamos viviéndola, y vale la pena ver cómo desde distintas visiones del tema de salud tenemos acciones, decisiones, impactos, procesos distintos, ¿no? Entonces, para esto voy a tratar de recorrer estos temas. Primero, contarles esta idea de corrientes de pensamiento en salud. Es importante que tengamos conciencia de esto. La salud, claro, se ha visto pues siempre como una construcción social, algo que van produciendo las sociedades, pero en el campo específico de la salud pública, como un conjunto de saberes y prácticas, hay un debate. Y es muy importante hacer conciencia de ese debate, no asumir que la ciencia es una y simplemente recogemos de aquí y de allá evidencias y las ponemos a funcionar. No. Quiero que esto quede como muy claro, en el sentido de que existe un debate muy fuerte sobre corrientes de pensamiento en salud, ya voy a profundizar, y esto tiene impactos también en la manera de entender el sistema de salud y las respuestas a la hora de construir o de afrontar una situación como la que estamos viviendo. En segundo lugar, voy a hablar de la lógica del sistema de salud colombiano, porque es el mejor ejemplo, yo creo que casi del mundo, de cobertura universal en salud. Colombia tiene en este momento más del 95% de la población con algún seguro de salud, y eso la pone en primer lugar dentro de la agenda internacional de reformas que se han venido construyendo desde la década de los 80. Entonces quiero mostrar en qué consiste con el caso de Colombia, que lo tengan muy claro, porque allí ya hay un predominio, una manera de entender la salud que es la que está predominando en Colombia, y a mi juicio y de muchos otros, de los que hemos vivido esta experiencia, no es conveniente, ni para Colombia ni para países como Paraguay o como cualquiera de nuestros países latinoamericanos. Entonces quiero argumentar muy bien esto, porque se ha hecho mucha propaganda internacional, muy bien financiada, para que hagamos reformas de este tipo. En tercer lugar, voy a mostrar la respuesta a la COVID, a la pandemia COVID-19 en Colombia. Precisamente, cómo se ordena esta respuesta
y cómo en quinto lugar ya hay unos obstáculos estructurales del sistema general de seguridad social en salud, así se llama en Colombia, para responder a esta pandemia. Y entonces, con base en todo eso, pues voy a terminar con una propuesta que hemos llamado territorializar para transformar. Territorializar también el sistema de salud, pero no solamente el sistema de salud. Bien, entonces para esto voy a hacer algunas aclaraciones conceptuales, porque vale la pena que tengamos presente algunas cosas para poder tener un lenguaje común, digamos. Y esta es la primera entrada, pues la idea de que la realidad habla sola, eso tal vez en el empirismo inglés podríamos estar siglo XVII o XVIII, pero hoy en día es muy difícil creer que la realidad habla sola. Siempre entendemos la realidad desde algún lugar, alguna manera de entenderla. Y con base en eso transformamos o intentamos transformarla y la valoramos también. Entonces, hay una relación intensa, intrínseca, entre la manera de definir eso que llamamos realidad, es decir, el problema ontológico, ¿qué es esto? ¿Qué es salud? ¿Qué es enfermedad? ¿Qué es sistema? Lo epistemológico en el sentido de cómo se conoce eso, esa cosa que quiero, que digo que es, cómo la conozco a través de alguna forma epistemológica de comprender. Pero también esto se relaciona con un deber ser, con lo ético, unos valores, ¿cierto? Que ordenan también el hacer, deber ser para hacer. Y eso es lo ético, claro. Y lo político viene a ser este poder hacer, es decir, las relaciones de poder, de incidencia mutua, de interdependencia que tenemos, cómo se ordenan en alguna dirección, eso es lo político. Y esto va construyendo históricamente eso que llamamos corrientes de pensamiento, esas articulaciones, pero en miradas distintas. Y hay una correlación de fuerzas en la sociedad que da predominio de unas sobre otras, que es lo que llamamos hegemonía. Bueno, pues esto es una cosa que viene construyéndose, por lo menos en los estudios sociales de las ciencias en general, y bueno, en general del pensamiento, que empezó por allá a comienzos del siglo XX con Ludwig Fleck. Ludwig Fleck era médico, y precisamente trabajando conceptos médicos, como el de la sífilis, plantea en el año 30 y pico esto de estilos de pensamiento. Es decir, comunidades científicas en discusión, ¿cierto? Que encuentran ciertos puntos en común para definir algo o se confrontan a la hora de definir algo. Por ejemplo, la sífilis. Es un trabajo muy bonito del año 35, fíjense. Pero este elemento de comunidades científicas en discusión con estilos de pensamiento lo retoma Thomas Kuhn con su famoso libro sobre las revoluciones científicas del año 62, fíjense, con el concepto de paradigma. Hay paradigmas en disputa, hay momentos en que el paradigma se estabiliza, pero hay momentos en que es cuestionado y en ese cuestionamiento se transforma hasta romperse incluso. Y bueno, nuestro querido Juan César García, de la corriente de pensamiento de la medicina social y la salud colectiva, precisamente lo denominó corrientes de pensamiento para que fuera más claro en el campo de la salud. Bueno, pues Kuhn decía que un paradigma es ese conjunto de realizaciones científicas, decía, universalmente conocidas. Es decir, universalmente es un conjunto muy amplio, pero durante cierto tiempo. Y ese paradigma proporciona modelos de problemas y de soluciones a una comunidad científica, pero siempre está en cuestionamiento y en transformación. Y eso es lo que hace que haya rupturas profundas, ¿no? Hoy ya no se nos ocurre aceptar el planteamiento del paradigma hipocrático galénico de los temperamentos según los humores de las personas, de la constitución de las personas. De los 4 humores, las combinaciones daban temperamentos, ¿cierto? Más flemático, más sanguíneo, más atrabiliario, más melancólico, ¿no? Eso ya no aparece en nuestro paradigma de salud de hoy. Hoy está atravesado más bien por la idea genética, de la máquina genética, que expresa muy bien la idea del genoma. Por eso es tan importante el impacto de esa visión genetista. Bueno, pero además en el campo, digamos, de los valores, que es algo que va a estar en juego en esta discusión, les propongo que diferenciemos algunos términos, que se tiende a usar como sinónimos y no es conveniente.
por ejemplo, moral, ¿no? La moral se dice, ah, sí, es lo mismo que la ética, es lo que la moral es religiosa y la ética es personal. No, les propongo más bien que pensemos lo moral, es decir, este conjunto de valores que sin duda alguna constituyen la naturaleza humana. El ser humano es tal vez ese animal que precisamente empieza a valorar, a racionalizar y a trabajar para transformar la naturaleza, pero lo hace con un ordenamiento colectivo de valores. No hay actos que no estén inscritos en algún sistema de valores, no hay actos amorales, ¿sí? Puede ser que desde otro sistema de valores se considere amoral, por ejemplo, el que alguien mate a otro, pero cuando se le pregunta por qué mató al otro, pues hay algún valor detrás de esto, ¿sí? No hay actos amorales. Son sistemas de valores, claro, a veces entran en conflicto, y ahora mucho más con la diversidad y con todo este asunto de la globalización. Pero la ética sería más bien la reflexión sobre lo moral. Es decir, es hacerle preguntas al sistema de valores que sustenta cualquier decisión humana. Puede ser una política pública, puede ser un acto individual, pero implica una valoración, una reflexión sobre los valores. ¿Cuáles? ¿Por qué estos y no otros? Reflexión sobre lo moral. La bioética es ese campo que surge más bien recientemente, desde los 70 para acá, que dice, vamos a reflexionar éticamente sobre los dilemas morales que plantea la intervención sobre la vida con la tecnología moderna. Eso es la bioética. Y la ética médica, pues, debería ser más reflexiva, pero es más bien una deontología profesional, es un sistema de valores de una profesión para lograr su identidad, para ser reconocida en la sociedad frente al Estado, deontología profesional deberíamos llamarla, igual todas las profesiones tienen alguna deontología profesional. El orden jurídico, que pesa mucho y que obviamente ordena muchas cosas, pues es la relación, es un sistema moral también, pero de la relación Estado-ciudadanos, históricamente construida, y allí están las normas y las estructuras de las instituciones, por ejemplo, de los sistemas de salud. Y religión, bueno, y también a qué se tiene derecho, ¿no? Es lo que define un sistema de salud. Ahora lo vamos a ver. Y religión, pues es este sistema moral todavía más complejo porque está atado a una idea de creación. Es decir, el ser humano cree que alguien lo creó, cualquier figura que sea, y ata su actividad humana a los valores que le asigna a ese creador. Es una religazón permanente entre esos valores que le asigna al creador y el acto humano. Así que fíjense la complejidad de este asunto. Y cuando entramos ya más específicamente en el tema ético-político de los sistemas de salud o de la equidad en salud, ¿no? Para valorar desigualdades como injustas o como no injustas y por tanto más bien hay que reconocer esa desigualdad. Por ejemplo, entre hombres y mujeres hay desigualdades que hay que reconocer, pero hay desigualdades injustas que hay que tratar de eliminar. Entonces, bueno, esa tensión depende mucho del concepto de justicia distributiva, de justicia. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo injusto en el orden humano? Y ahí, miren, estas palabras clave que les pongo aquí, no voy a entrar en todos esos detalles, el día me demoraría una conferencia de no sé cuántas horas, pero fíjense que es distinto y es histórico, ¿cierto? Aristóteles y Platón, por ejemplo, los griegos hablaban de proporcionalidad natural, es decir, la desigualdad es parte del ordenamiento de la fisis. Los actos humanos deben estar ajustados a esa desigualdad. Y entonces no aspiraban a que hubiera igualdad entre seres humanos. Ojo, eso es una cosa que surge más bien del pensamiento moderno. Y ahí hay otra visión de justicia que empieza por la lógica contractualista de Locke, Hobbes, todos estos que decían, es que somos seres hechos por Dios de la misma manera, imagen y semejanza, y entonces somos todos libres e iguales, porque tenemos libre albedrío, ¿cierto? Tenemos la capacidad de trabajar que nos la dio Dios, y entonces cada cual hace lo propio, lo que quiere, y entonces lo que resulta de su trabajo termina siendo su propiedad. Y si hacemos algún tipo de pacto para superar el estado de naturaleza de la confrontación de intereses, entonces aparece un Estado, pero el Estado solo puede proteger, solo debe proteger la libertad, la propiedad y la vida. Cualquier cosa que haga
adicional es inmoral, injusto y es un exceso del Estado. Fíjense, es una posición liberal que hoy pesa mucho, ¿sí?, en el neoliberalismo, precisamente. Bueno, Kant lo ponía más en una visión racional, mientras que Louis Blanc y Marx precisamente decía, pero un momento, es que el problema no es de individuos aislados, es un problema de la organización de las relaciones en las sociedades donde unos se apropian de lo que los otros hacen y eso es lo injusto. Luego habría que hacer un modelo de igualdad social, aboliendo la propiedad, por ejemplo, la propiedad privada. Son visiones totalmente distintas. Lo de la utilidad máxima que generó toda la economía marginalista con el utilitarismo de John Stuart Mill y de Bentham. O bueno, el bienestar colectivo de los derechos ampliados de los 40. O esta discusión de Rawls sobre las reglas de imparcialidad, ¿sí?, o de Sen diciendo, no, es un problema de capacidades. Bueno, todas estas son visiones sobre el problema de lo justo. Y hoy en día estamos en este asunto de libertad contractual, pero regulada, que es lo que ordena la propuesta de la cobertura universal en salud, precisamente. Ahora les voy a mostrar. Y bueno, también se está discutiendo el problema de lo común, o desde el pensamiento feminista también, ¿no? De Nancy Fraser diciendo, un momentico, no es solamente eso, es un problema de reconocimiento de las diferencias, pero también redistribución para superar desigualdades injustas y participación de las personas, democracia radical. Es decir, nos plantean una serie de propuestas aquí. Entonces, fíjense que ahí tenemos el plano ético-político muy abierto. Ahora, vamos a tratar de recorrer este asunto de las corrientes de pensamiento. En síntesis, mire, esto daría también para una cosa muy amplia, pero en síntesis, resulta que la epidemiología se ha convertido en una ciencia que amarra una serie de cosas que giran en torno al tema de lo colectivo, lo poblacional, ¿sí?, de la salud pública o como queramos llamarlo. La epidemiología. ¿Por qué? Porque empezó a mostrar la manera de entender salud-enfermedad en el campo de lo colectivo. Y hay por lo menos 3 corrientes en esa disciplina que impactan todo el campo de la salud pública. Una que es la epidemiología multicausal. Esa, yo creo que todos y todas fuimos formados en esto porque es la corriente hegemónica de los factores de riesgo. Ahora le explico un poco, pero tal vez el campo de la salud de la Londe, por allá en el 74 en Canadá, muestra cómo es ese agrupamiento de factores de riesgo y nos parece perfectamente ya naturalizado. Pero sobre todo el mundo anglosajón, en estos países nórdicos de Europa, incluso en Inglaterra, pues surge esta idea de determinantes sociales de las inequidades o desigualdades injustas en salud. Y eso lo hemos denominado epidemiología social anglosajona. Ahora lo explico. Y finalmente nuestra epidemiología crítica latinoamericana, que es el núcleo duro de pensamiento en la salud colectiva y en la medicina social latinoamericana, donde está el concepto de determinación social del proceso, salud, enfermedad, atención, discapacidad, muerte, etc. Son lógicas históricas distintas que efectivamente tienen implicaciones en la manera de entender lo ontológico, la manera de estudiar lo epistemológico y lo praxeológico, que es lo ético-político, y se enmarca hoy en una discusión muy fuerte en salud, porque la salud también hace parte del tema del capital. Es decir, ¿qué lugar ocupa la salud en el capital? Pues muy importante, así que eso lo vamos a ver ahora. Bien, entonces, aquí para entrar ya en materia, pues este tema de la multicausalidad es una epidemiología ya clásica que viene de tiempo atrás. No es la misma epidemiología de comienzo de siglo, de la microbiología unicausal, de la virología. No, esta es más elaborada, pero con una epidemia como la que estamos viviendo, una pandemia, se vuelve a pensar que el tema de la causa, el virus, ¿no? Y se confunde incluso la enfermedad con el virus. Y coronavirus, COVID, eso nos parece lo mismo. Se vuelve muy unicausal en las epidemias, ¿no? Pero es mucho más que eso. Pero puse aquí de una manera muy sintética, a un lado la lógica conceptual, ¿cierto?, que tiene esta corriente, y al frente las implicaciones en la acción. Miren, en lo conceptual, lo que tenemos aquí es la idea de que la salud y la enfermedad es un fenómeno biológico, de equilibrio energético material, de homeostasis de los individuos. Y que
hay una relación entre medio interno y medio externo. Y en esa relación es que se causa la enfermedad, ¿sí? Pero la enfermedad es biológica y la salud es biológica individual. Y entonces, claro, lo social es esa cosa externa que empieza a verse como sumatoria de individuos. Es la concepción predominante en la epidemiología contemporánea, que comparten ciertas características y entonces se arman grupos de acuerdo con esas características. El ambiente también es una cosa externa que se puede identificar con variables. Bueno, y se arman grupos de factores de riesgo para cada tipo de enfermedad o para cada enfermedad específica, y allí aparece toda la multicausalidad con la idea de asociación estadística. Aquí la clave está en que se logre mostrar una asociación de frecuencias. Es un problema cuantitativista todo el tiempo y de relaciones lineales entre esas frecuencias, entre eventos o variables. Bien, y entonces detrás de esto está el individualismo metodológico, pues que precisamente entiende los fenómenos sociales simplemente como más o menos la acción de los individuos, y se hace mucho énfasis en el tema de la voluntad de los individuos, el ejercicio de la libertad supuestamente. Bueno, y se actúa entonces sobre esos factores de riesgo. Se dice aquí hay unos responsables, pero todos somos igualmente responsables. Se habla de corresponsabilidad y hay un cierto voluntarismo y una culpabilización también de las personas, porque se supone que él se la buscó más o menos con su mal hábito, ¿no?, de riesgo. Entonces, bueno, se pone todo en el mismo asunto y se hace una visión de coordinación, de manera que lo justo aquí está en esa tensión entre la libertad de las personas y cierta coerción, y una distribución que mejor que la haga el mercado a que la haga el Estado para que no se coarte la libertad. Este es el modelo tradicional de Lalonde, de estilos de vida por un lado, por el otro lado la herencia o los factores biológicos, el ambiente separado y los servicios de salud. Y se arman varios esquemas sobre esto. Bien, ¿qué es lo que plantean los ingleses, los nórdicos? Eso incluyó muchos grupos en esa zona de los nórdicos. Esta idea de determinantes sociales, que yo quiero insistir, no es lo mismo que factores sociales de enfermedad en la epidemiología causal. Ellos se plantearon el asunto cuando empezaron a trabajar el tema de la desigualdad dentro de países que le habían apostado por una cierta igualdad social, con servicios únicos de salud como Inglaterra o Suecia o Dinamarca. Y trataban de ver por qué siguen siendo desiguales los resultados en salud, por ejemplo, de funcionarios públicos. Y la explicación del estilo de vida no dio. Entonces vino toda esta idea de construir una visión, una explicación de las desigualdades injustas y evitables, ojo a esto, por la posición social de las personas. Y empiezan a hablar de estratificación social que determina socialmente unas condiciones intermedias de educación, ubicación laboral, ingresos, etcétera, y que tiene resultados entonces desiguales. Y claro, eso lo ven también en una perspectiva muy individual en todo caso, pero con una advertencia clave. Para Margaret Whitehead, ustedes pueden encontrar una referencia permanente de Margaret Whitehead en el concepto de equidad en salud. Decía ella, es que claro, hay que demostrar que la posición social es la que genera la desigualdad, porque si es un resultado de la biología, no es injusto. Entonces separa la biología de lo social. Pero además, si es resultado de opciones individuales, pues eso es ejercicio de la libertad y es como, bueno, eso no sería injusto. Fíjense que ahí detrás está una cosa todavía muy ligada a un liberalismo que piensa en ese tipo de libertad voluntarista. Bueno, y efectivamente se va planteando la idea de exposición diferencial, vulnerabilidad diferencial, los servicios se incluyen, pero para definir maneras desiguales de responder y de generar daños, y por tanto resultados desiguales, y también se ubica mucho con el individualismo metodológico. Entonces la implicación de esto es que se trata de identificar esas desigualdades, ¿cierto? Esos determinantes sociales, más bien de las desigualdades, para tratar de que los estados asuman una política que reordene este asunto de la estratificación o lo que genera esa desigualdad. Y se habla más bien de gobernanza, de alianzas entre Estado y sociedad civil, de ver cómo se cambian las condiciones de vida, las distribuciones de poder,
Y bueno, está atado muy fuertemente a una justicia liberal racionalista más bien de tipo kantiano, es decir, con la idea incluso detrás de que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, y ese es un elemento muy importante, porque es un valor no transable. La dignidad es un valor no transable, planteaba Kant. Otra cosa es que, bueno, la historia se llevó por delante esa idea tan potente del planteamiento kantiano. Bueno, y esto es el modelo inicial, fíjense, esto es 98 más o menos, de Dietrich, aunque ya había estudios previos desde los 70, claro. Pero este es un modelo que dice, hombre, mire, la posición genera todos estos mecanismos, ¿sí?, de exposición diferencial, de traumatismos diferenciales, de consecuencias diferenciales, respuestas desiguales, y entonces habría que hacer intervenciones en distintos tipos, en distintos puntos más bien de esos mecanismos, sobre la estratificación, sobre la exposición, sobre la fragilidad o sobre las consecuencias. Y aquí hay un contexto social y político que, pues, claro, pone a los individuos en una posición social. Bueno, esto se modificó con la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud que organizó la OMS y que lideró Michael Marmot. Y bueno, esto recogió una serie de cosas por distintos lados, lo pusieron más bien en un sentido horizontal, fíjense que pierde jerarquía, y aquí hablan de determinantes estructurales, y entonces, bueno, aquí hay una serie de cosas, y aquí unos intermedios que en últimas van generando impactos desiguales, y ahora los sistemas de salud están por acá, ¿cierto? Que también pueden producir desigualdad. Muy bien. Y vamos a la visión de la determinación social de la economía, de la epidemiología crítica, perdón, que también es un proceso largo y yo creo que hay que tenerlo en cuenta desde los 70 y que tiene unos conceptos distintos, simplemente. En lo ontológico, salud y enfermedad para esta corriente es un proceso, es un continuum, está atado al proceso vital humano y es un fenómeno social en sí mismo. ¿Por qué? Porque parte de la idea de que los seres humanos somos seres societales. No podemos ser seres humanos sin otro ser humano. Así de sencillo. Por una condición esencial. ¿Sí? Y es que, pues sí, esta idea de que Robinson Crusoe llegó a una isla y construyó una sociedad parecida a la europea, él solito, pues eso es de verdad un cuento de hadas, porque los seres humanos dependemos los unos de los otros. Pero además esas relaciones son de poder, son, son conflictivas, y tienden más bien a que unos traten de imponerse sobre los otros, ¿no? Y hay distintos ejes de esas relaciones de poder, pues la clase social es un eje fundamental, la etnia es otro eje fundamental, el género, pero hoy en día decimos, eso está todo el tiempo en intersección, la interseccionalidad es muy importante entenderla. Nuestras relaciones de poder son al mismo tiempo de clase, de género, de territorio y demás, de generación, incluso en las generaciones. Bueno, entonces aquí lo que hay es una visión de lo social con unas formas de producción y de reproducción social. Lo biológico está subsumido, está inmerso, y por eso es tan importante esta idea de la determinación social. Lo biológico no está por ahí andando solo, las células andan solas y los virus y se encuentran. No, 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 eso ocurre siempre dentro de una organización social. Entonces no podemos hablar simplemente de por allá lo biológico y por allá lo social. Y se da en unas dimensiones de lo general, lo particular y lo singular, como dice Bray, con una categoría central de modos de vida en los colectivos humanos, pero esto muy atravesado por esa forma organizada desde hace 300 o 400 años que es el capitalismo. Hay que entender cómo se da eso hoy en día. Y bueno, pensamos en personas, colectivos, como sujetos de transformación, sujetos políticos, no individuos que están ahí y que los observamos, no, son actores, son sujetos políticos. Y claro, entonces esto tiene unas implicaciones porque hay que revisar cómo se dan esos procesos de producción y reproducción territorializados, eso también es muy importante, ahora lo veremos, cómo se dan los ejercicios de poder desiguales, qué responsabilidades desiguales hay también, cómo generar procesos de transformación, cómo superar lógicas cada vez más fuertes de medicalización y de capitalismo cognitivo en salud, que hace que, bueno, lo que la humanidad produce como conocimiento útil para la salud o atención de la enfermedad,
queda sometido a grandes negocios. Y entonces esto implica procesos de emancipación para transformar las matrices de poder. Y obviamente es una justicia igualitarista, pensando en lo común. Bueno, y este es el modelo que últimamente han puesto así nuestros queridos amigos de la Universidad Andina Simón Bolívar, Jaime Brey, María Fernanda Solís, todos ellos, y que pues fíjense, esto incluye que lo biológico está aquí inmerso en formas de vida que las decisiones importan, claro, pero las personas están aquí dentro de un modo de vida que los incluye, son modos organizados de vida colectiva, pero esto además, que es el modo particular, está inscrito en este ámbito general, donde se dan las relaciones con el Estado, relaciones de poder en el mercado, etcétera, en el capitalismo global, y obviamente en una tensión permanente del metabolismo sociedad-naturaleza, en donde, bueno, producimos todos estos impactos sobre el ambiente, ¿no? Es una cosa relacional, luego tenemos que incluirlo siempre en la relación, en la interpretación y comprensión de los procesos de determinación social en salud. Bien, y entonces, pues esto es lo que vemos en general, que hay una confluencia, digamos, de la epidemiología multicausal con una salud pública tradicional, muy liberal, de contractualismo regulado, individualismo metodológico, y que se relaciona mucho con la economía neoclásica, liberal, contractualista, que es lo que tenemos hoy en día. Mientras que la epidemiología social anglosajona, pues trata de poner como más intervenciones del Estado, más redistribución por decisión política, una visión socialdemócrata, y se ata mucho a esta idea de libertad de ser, libertad para ser, que fue la forma como se expresaron los derechos económicos, sociales y culturales, y bueno, está siempre más atento al tema de la dignidad. Y en la epidemiología crítica estamos más en una posición, digo estamos, hacemos parte de esa corriente, en una posición más bien socialista, de esta idea de determinación social, de un sujeto emancipado, y que no surge esas transformaciones de recomendaciones de los científicos, sino de dinámicas sociales, ¿cierto?, que son las que transforman realmente. Bien, entonces ahora voy a tratar de entrar en cuál es la lógica esta de la cobertura universal en salud y ver el caso colombiano. Y para esto, bueno, muy rápidamente, pero quiero que lo tengan presente, es una construcción ya de largo plazo. Lo que tenemos es una transformación con, bueno, lo que desarrolló el siglo XIX, que fue nada menos que una medicina científico-técnica, que hizo que la medicina pasara de ser una cosa artesanal, un oficio, a una lógica más bien científico-industrial. Y eso ocurrió con un par de elementos. Primero, con la visión de la bala mágica de la teoría del germen de Paul Ehrlich, que da origen a la industria farmacéutica. Esta idea de que la afinidad química entre ese germen y una sustancia que lo tiñe, diferenciado de la célula donde está inmerso ese germen, pues haría pensar que hay una sustancia química para cada germen que puede ser letal para el germen, por afinidad química, pero no para la célula que lo contiene. Entonces empieza toda esta búsqueda de balas mágicas para todas las enfermedades infecciosas y después ya para cualquier cosa. Y el modelo flexneriano, que también hay que incluirlo aquí, porque es ese proyecto que deja Abraham Flexner desde 1910 en Estados Unidos, de decir, mire, es que hay que crear una especie de fábrica de producción de esos servicios, pero que además incorpore la ciencia y la tecnología para la salud en sus laboratorios, sus grupos de investigación, pero además que forme a la gente, que ofrezca esos servicios, y entonces en un sistema de salud por hospitales se puede resolver eso. Así que ahí arranca todo un modelo. Después se incorpora cada vez más una tecnología compleja de la guerra y la posguerra, y viene esta idea de pensar que eso era una aspiración humana, es decir, esa atención médica debe ser para todos y todas, ahí viene todo el tema de los derechos y la ampliación de esos derechos, pero al mismo tiempo la configuración de algo muy complejo, muy importante entenderlo desde los 60, que es el famoso complejo médico-industrial. Es decir, es esa forma como se va armando todo un aparataje de articulación de negocios que van, obviamente, desde la prestación de los servicios, pero también la formación de profesionales, los medicamentos, los equipos de tecnología, la gerencia de hospitales, los seguros médicos, es decir, todo un emporio que empieza a pedir y a exigir, ¿cierto?, más y más clientes, más y más mercado, expansión de mercado y hacerlo de manera territorial. Eso es el complejo médico industrial que viene desde los 60.
Y claro, pues eso se quiso ordenar de alguna manera con sistemas de salud, pero son distintos los sistemas de salud según las trayectorias históricas de regiones enteras. Por un lado, Europa Occidental y Canadá, con la lógica de la ciudadanía social, una perspectiva de universalidad, y armaron servicios únicos o sistemas de seguridad social por impuestos o cotizaciones en el estado de bienestar. Pero Estados Unidos, por ejemplo, nunca entró en esa lógica, no quiso firmar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, prefirió hablar de libertad y capacidad de pago, son los derechos fundamentales, libertad y propiedad, y más bien subsidiar, generar un sistema de seguros privados, es lo que existe en Estados Unidos, con un subsidio focalizado para pobres o para viejos que no tengan a quien pedirle atención. Es un mercado de aseguramiento con impuestos focalizados que es el modelo liberal. Los países socialistas, escasamente ya quedan 4, y Cuba pues uno de ellos, dijeron, no, un momentico, esto se planifica, esto son necesidades humanas, es la riqueza colectiva, luego todo para todos y se ordena de esa manera, prioritariamente salud y educación. Y nuestros países tuvimos más bien una segmentación por sectores de la sociedad con instituciones distintas, con pagos distintos, calidades distintas, una cosa terriblemente reproductora de la inequidad. Bueno, ¿y qué pasó en un momento crítico? Pues ese proceso que se abrió efectivamente con la ampliación de los pactos de derechos, pero también los acuerdos financieros, por ejemplo, monetarios realmente de la transacción entre los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso dio una edad de oro muy importante, de unos 30 años, y en esos 30 años se expandieron muchísimo esas empresas transnacionales, incluidas las de salud del complejo médico-industrial. Bueno, pues aquí se produjo algo que llama Harvey sobreacumulación de capital. Y esto empezó a presionar los pactos que se habían hecho de estados nacionales que tienen un patrón dólar oro para comerciar y que manejan su economía nacional. No, pues aquí se quería romper esas fronteras. Empezó con los eurodólares, el mercado de eurodólares que rompió de facto los pactos de Bretton Woods. Después Nixon rompe el patrón dólar oro, empiezan los mercados, la emisión de dólares a su gusto, la crisis del petróleo, y vienen también la crisis de los estados de bienestar, porque claro, todo esto empezó a encarecer los servicios de salud. Y esto se ata a la lógica cada vez más fuerte de financiarización, no solamente de las familias, como estaba diciendo ahora Patricia, no, al contrario, de la manera como se puede recoger esa masa monetaria y entrar en un proceso de escalamiento progresivo de su supuesto valor, pero sin ninguna base, sino más bien por la especulación, los servicios financieros, ahora apoyados en las tecnologías de informática telemática. Y bueno, eso es lo que ocurre. Al final de los 70, Paul Volcker, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, decide aumentar las tasas de interés 4 veces para atraer toda esa masa monetaria al sector financiero. Pues bueno, eso encareció la deuda y nos generó la crisis de la deuda de todos los países en los 80. Pues son decisiones políticas que favorecen la acumulación de capital. Y claro, también aparecen los bienes informacionales, y esto es muy importante, porque en salud se convirtió en una cosa clave. Por favor, léanse a Mariano Zuckerfeld, un argentino que ha venido siguiéndole la pista a esto, de la transformación del capitalismo industrial hacia el capitalismo informacional, lo llama él, que es el capitalismo cognitivo, porque son ya bienes intangibles, son información, ¿sí? Pero con distintos soportes, o esos soportes van dando entonces una gama, unas jerarquías, pero la reproductividad de esos bienes es casi cero, un valor casi cero, y entonces se necesitaba proteger esa replicabilidad con algún mecanismo, y ese es el mecanismo de los derechos de propiedad intelectual. Estados Unidos empezó en el 76 y ya van en la ampliación en todos los sentidos de contenido, de tiempo, de toda esta cosa, y eso es lo que encareció los derechos de protección de propiedad intelectual, todos los servicios de salud, todo lo que pasa, bienes y servicios de salud, todos están protegidos con derechos de propiedad intelectual. Eso se llama capitalismo cognitivo, apropiación del conocimiento, que es un bien común, ¿cierto?, por unos pocos a partir del tema de la propiedad. Bueno, igual que pasó con la tierra en el siglo XVII y XVIII en Inglaterra,
desde el último acercamiento, digamos. Bueno, y allí se metió el complejo médico-industrial, se corporativizó y empezó a hacer una cosa mundial. Y a presionar la apertura de mercados que antes estaban delimitados y contenidos en los servicios de salud públicos o dados por el Estado. Fíjense que hay una presión ahí económica, de economía política, y entonces, claro, los organismos internacionales recogen el planteamiento neoliberal, ¿cierto?, de que el Estado es corrupto, ineficiente, invasor de la libertad, camino a la servidumbre, decía Hayek en el 44, Hayek. Bueno, y entonces hay que ampliar los mercados. Bueno, neoliberalismo y esta lógica están bastante complementarios. Y viene la agenda de las reformas, que yo creo que eso ya lo debieron ver o en el curso, o pues de pronto Mario Robero ya lo presentó, pero cómo se va pasando de una primera idea de, hombre, hagamos atención primaria como una estrategia de salud para todos, porque los servicios son muy caros, entonces hay que aproximarlos de bajo costo, pero a las comunidades y con participación de las comunidades, tal, para avanzar. Bueno, eso se transforma con los programas de ajuste estructural, que dicen, no, 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 vamos a disminuir el gasto social de los estados para pagar la deuda, vamos a flexibilizar la relación laboral, vamos a abrir las economías para que fluyan los inversores extranjeros. Bueno, esa es la primera etapa. Y después viene el pluralismo estructurado, que es precisamente lo que fundamenta la cobertura universal en salud. Ya se los explico porque Colombia fue actor muy importante de eso. Se puso un momento intermedio de funciones esenciales en salud pública, tratando de diferenciar entonces la atención individual de la salud pública. Eso lo impulsaron también OPS y OMS. Después manejo social del riesgo, nueva protección social, toda esta cosa de que eso depende de todos y entonces vamos a hacer redes de protección, pero el Estado solo se encarga de los pobres, ultra pobres, con transferencias en efectivo condicionadas para que puedan entrar al mercado, pero al mismo tiempo puedan invertir en su propio capital humano. Así decían Holtzman y Jorgensen en el comienzo de 2000. Y viene después lo de cobertura universal, que se plantea desde muy temprano, 2001, que recoge pluralismo estructurado y que hace que hoy en día, pues la OMS defina así, no, mire, es que la cobertura universal, o más bien esta idea, ¿sí?, de traer un seguro como una clave, es porque esa cobertura es asegurar que todas las personas reciban servicios sanitarios que necesitan sin tener que pasar por las penurias financieras para pagarlo. Es decir, es una protección del riesgo financiero lo que se está haciendo aquí. Y eso es lo que efectivamente se plantea con este tipo de seguros. Y bueno, recuerden ustedes que es un cubito que va aumentando cada vez más. Seguramente en Paraguay ya se los están planteando. No, es que vamos poco a poco, pero todos vamos a acceder al mismo cubo porque vamos ampliando la población, ampliando los paquetes de servicios, aumentando los gastos. Entonces, bueno, en algún momento vamos a alcanzar la cobertura como Colombia. Y se decía, no, es que eso es muy costoso. ¿Qué vaina? Es decir, la expectativa ha aumentado, ¿sí?, de los consumidores, ahora quieren más, pero eso es muy costoso, entonces no, pues no alcanza, los recursos públicos son insuficientes, entonces todo aquel que pueda pagar, que pague, ligado a la propiedad, es un derecho de propiedad, y el que no pueda pagar, que lo demuestre con una encuesta de pobreza. Eso se llama aquí en Colombia SISBEN, Sistema de Identificación de Beneficiarios del Estado, SISBEN. Dice, usted tiene el título de pobre, SISBEN 1 y 2. Le doy un título de pobre y ahí sí, el Estado le va a dar un subsidio para entrar a ese mercado. ¿Sí? Seguramente les están proponiendo eso en Paraguay. Bueno, y entonces, claro, esto tiene mayores impactos y el sistema de seguros es clave porque protege del riesgo financiero del gasto en salud y entonces hay distintas formas de seguro. Seguro obligatorio, seguro subsidiado, seguro voluntario para el que pueda pagar más y bueno, ahí se podrán hacer distintos tipos de seguros. Bien, pero entonces detrás de esto lo que está es este pluralismo estructurado. Por favor, léanse con mucho cuidado el artículo de Juan Luis Londoño de la Cuesta, nuestro exministro de Salud en Colombia, que montó este experimento en Colombia en el año 90 al 93. Julio Frenk, ustedes saben quién es, el mexicano que también fue ministro allá en México, montó el Seguro Popular allá, es, bueno,
puede ser en cualquier momento el próximo director de la OMS, si le interesa, o que puede ser del Banco Mundial, más bien, tiene ese calado. Entonces, bueno, ellos crearon o formularon más bien con una reflexión de lo que venía pasando, este pluralismo estructurado que, fíjense, es hacia un modelo innovador de reformas de los sistemas de salud en América Latina. ¿Y cuál es la clave? Dicen ellos, es tratar de ver una relación distinta. Ojo, no es acabar con el Estado y solo hacer mercado, no. Es una relación, una forma de articulación entre Estado y mercado nueva, que se puede hacer si se separan las funciones del sistema de salud. Hay una función de financiamiento, bueno, hay que recoger plata, que puede hacerse mayoritariamente público si usted obliga a cotizaciones. Todo el que tenga ingresos obliga a cotizar un porcentaje, listo, ahí tengo, o impuestos, recojo impuestos de distinto tipo y entonces hago unas bolsas de integración de recursos públicos. Ojo, son públicos, por eso baja el gasto de bolsillo, precisamente. Y esa es una de las formas de vender el asunto. Es que Paraguay tiene 46% de gasto de bolsillo, por favor. Esto le va a proteger su bolsillo, señora, señor. Entonces, venga, simplemente le vamos a... Usted compre un seguro si lo puede comprar. Y bueno, mejor si es obligatorio. O si no tiene con qué comprar, le vamos a dar un subsidio para que entre. Pero como hay poca plata, pues vamos de a poquitos. Sí, esa es la lógica. Bien, modulación, ¿qué es esto? Una regulación, ojo, regulación, para los actores que van a manejar esos recursos, que son privados. Ya les explico cómo es eso. En Colombia se llama unidad de pago por capitación versus un plan obligatorio de salud. Ya les explico eso. Y articulación es precisamente esa función del asegurador. Unos intermediarios entre la plata pública y la prestación de los servicios. Esto la administran como si fuera un seguro, pero es plata pública, ¿sí? Y aquí se llaman empresas promotoras de salud, supuestamente estatales y privadas, ya estatales no quedan ninguna, y en competencia, pero una competencia regulada. Y finalmente prestación, y todos los prestadores, desde un consultorio de un profesional, un laboratorio, un rayos X, hasta un hospital de tercero y cuarto nivel, todas son IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud, que están en competencia para venderle los servicios al articulador o asegurador. ¿Sí me siguen? Es decir, aquí lo que tenemos es un negocio organizado con unos niveles y unas jerarquías. Muy bien. ¿De dónde viene eso? Y también vale la pena que se vean algunas cosas de la corriente neoclásica, otra corriente de pensamiento en economía, basada en el individualismo metodológico, el neoinstitucionalismo, que sobre todo con la teoría de la elección racional, diferencia bienes privados de bienes públicos. Los privados, supuestamente, porque es un problema de individuos que se encuentran en el mercado, son aquellos que cumplen tres condiciones del lado del consumidor. Primero, surgen de un deseo individual. Segundo, se van al mercado, se consumen, se van a comprar al mercado, se consumen, pero se consumen individualmente, solo beneficia al consumidor individual. Por tanto, ahí no hay rivalidad, hay exclusión más bien, y pues la gente está dispuesta a pagar por eso. El pan, ¿no? Un teléfono. Esos serían bienes privados puros. Y al otro lado estarían los bienes públicos, supuestamente, que son aquellos que tienen altas externalidades, es decir, afectan a muchos al mismo tiempo, sea positivo o negativamente, ¿cierto? Y entonces allí la gente no está dispuesta a pagar porque hay un problema de rivalidad y porque también, bueno, cuando se excluye ya aparece más rivalidad todavía. Entonces debe estar el Estado a cargo de esos bienes públicos. Y se dijo, ojo, servicios de atención de enfermedad son típicamente privados, porque se consume el individuo, se mejora el individuo, pues que pague. Y en cambio, por ejemplo, las epidemias o pandemias serían lo que realmente sería un bien público a cargo del Estado. Separan salud pública de atención individual, así de claro. Y después vinieron las teorías, por ejemplo, de Arrow como principal agente, incertidumbre en el mercado de la atención médica, y pone aquel agente llamado asegurador a ser el comprador inteligente, porque hay muchas asimetrías de información, porque no se sabe qué bien se está comprando,
y porque pues el consumidor va pues más bien con una pregunta, ¿no? ¿Qué tengo, doctor? O no sabe comprar. Entonces, bueno, le ponemos un agente para que compre, comprador inteligente. Fíjese a dónde sale el tema del asegurador y articulador. Y después Alain Enthoven, que es el que plantea lo de la competencia regulada entre aseguradores, diciendo, hombre, que no sea como en Estados Unidos, porque como así que hay 100 planes de acuerdo con la póliza, el valor de la póliza, pues más bien pongamos un patrocinador, un fondo que recoge todos los aportes o lo que pueda poner la gente, y ese fondo le paga a los aseguradores un valor igual, unidad de pago por capitación, a todos los aseguradores a cambio de un paquete de servicios, un plan de beneficios, y entonces eso regula porque entonces ya no hay una relación entre la póliza y el plan. Fíjense, toda la elaboración que hay ahí, pero pues claro que terrible porque nos deja siempre pensando que somos simplemente consumidores de bienes y servicios de salud, tecnologías, que están en la lógica del complejo México industrial y todo esto. Y reduce el Estado a esta idea de prevenir o atender pandemias. Reduce al Estado. Es decir, el Estado hace una regulación allá y deja que el mercado entonces se comporte. Y se focaliza, claro, en los pobres para incorporarlos al mercado. Ese es el tema del régimen subsidiado o del seguro popular en México o lo que les pueden ofrecer allá en Paraguay. Bien, y entonces en Colombia, uy caramba, ¿yo cuánto tiempo llevo? Pati, ¿cuánto tiempo tengo para ver cómo hago para reducir esto? ¿Cuánto? ¿5? ¿10? Bueno, voy a tratar de cerrar en unos 10, porque puedo demorarme mucho. Bueno, este es el momento que también vivieron todos los países latinoamericanos de construir sistemas de salud. Bueno, Colombia, como muchos de nosotros, tenía separada la asistencia pública, ¿sí? La red de hospitales de muy mala calidad, muy mal financiados, del seguro social para trabajadores formales, estatales y privados, y el subsector privado de gasto de bolsillo. Entonces, por eso, pues era una cosa muy desigual, sin duda alguna. Nadie quiere volver a eso y obviamente a Paraguay tampoco hay que obligarlo a que se mantenga en eso. Bueno, y Colombia tuvo unas condiciones, y esto es muy importante, el conflicto armado, el narcotráfico, toda la pérdida de legitimidad del régimen bipartidista, la movilización social, todo eso fue generando este ambiente de crisis generalizada que aprovechó el modelo neoliberal para decir, listo, vamos a hacer un cambio estructural, y vino la Constitución del 91, es un punto de quiebre, incorporando a algunos actores del conflicto además en un proceso de paz parcial, y se desarrolló el concepto de Estado regulador que ya les voy a explicar. Pero el artículo 49 de nuestra Constitución dice, no dice derecho a la salud, no lo incluyó. Dice es la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos que están a cargo del Estado, claro, pero el Estado, ¿qué es lo que debe hacer? Corresponde al Estado organizar, dirigir, reglamentar, no prestar. Desde nuestra Constitución, el Estado se retiró de la prestación directa de los servicios de salud. ¿Okay? Y dice, hay que establecer políticas para ver cómo van a participar las entidades privadas, es decir, una forma de privatización en la Constitución, con el concepto de servicio público. Vigilar y castigar, y competencias, es decir, plata. ¿Cuánta plata va a poner la nación, las entidades territoriales y los particulares? ¿Ven? Ahí hay toda una lógica de recoger recursos públicos. Bueno, pues detrás de eso estaba esta idea de Estado regulador, que es derechos fundamentales, mire, son poquitos, la vida, la dignidad, bueno, el derecho a elegir y ser elegido, la propiedad es fundamental, pero los derechos económicos, sociales y culturales, pues no, esos son servicios públicos, ¿no? Son servicios públicos. Lo que pasa es que hay que salirse del concepto subjetivo, lo llamaron ellos, ¿no? De León Duchesne, de que el servicio público es a cargo del Estado porque es su naturaleza cumplir con algo que todos necesitan en el Estado, en el pacto constitucional del Estado, y más bien hablaron de nuevo servicio público, que tal vez también seguramente está pasando allá, y es que efectivamente el nuevo concepto es que privados podrán competir con el Estado en igualdad de condiciones. Ojo, hay que dar condiciones de mercado.
Y el Estado va a garantizar a través de regulación, control y vigilancia que el interés individual promueva el interés general. Eso lo llaman alineación de incentivos, ¿sí? De agentes de mercado. Bueno, es una lógica muy potente. Después se tradujo, de la Constitución se tradujo a la Ley 100 del 93, que es la seguridad social, pero incluyó, ojo, pensiones, privatización de las pensiones, de los riesgos laborales, es un seguro de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, y salud general quedó así, con un régimen contributivo, es decir, todo aquel que no sea pobre, y no pobre no es tener un contrato formal de trabajo, es tener un ingreso mayor de un salario mínimo aquí en Colombia. Entonces está obligado casi todo el mundo, ¿cierto? Y solo aquellos que se identifiquen por el CISBEN como pobres, entonces tendrán un subsidio para ser incorporados al mercado. Con unos mecanismos, el fondo se constituyó y se llama ADRES, este mecanismo de regulación en los dos, UPC-POS, unos incentivos, tal, y listo, y las empresas promotoras. Quedaron por ahí unos regímenes especiales que cubren 2 millones de personas en todo el país. Y seguros privados que son para los que pueden pagar más allá del contributivo obligatorio. Entonces tenemos, ojo, salud para ricos, salud para medios y salud para pobres, con una salud pública que cada vez es más minoritaria y se confunde con un plan de intervenciones colectivas que tiene solo el 5% del gasto en salud. Muy bien, gasto total. Muy bien. Y esta es fíjense esa estructura tan compleja. Aquí está la plata obligada, pues, para fiscales y fiscales. Este se llama ADRES, Administradora de Recursos del Sistema de Salud. Le entrega a los del régimen contributivo y a los del régimen subsidiado, a las EPS, les entrega una UPC, Unidad de Pago por Capitación, a cambio de un plan de beneficios. Estos dos son distintos porque este es un poquito menor el pago. Este tiene un ajuste por riesgo. Bueno, entonces los no pobres tienen mejores condiciones de aseguramiento que los pobres todavía en Colombia. Y bueno, estos son los que se encargan de hacer las redes, contratando, ojo, los hospitales se convirtieron en empresas que venden los servicios a las EPS. Hoy en día solo los contratan los del régimen subsidiado, los del contributivo no. Así los pobres tengan del contributivo al frente el hospital, pues no lo atienden porque no fue contratado por su EPS. Así es de concreta la cosa. Y claro, los usuarios tienen una confusión terrible. Aquí opera una contratación que el usuario no ve, y aquí una prestación y no sabe cómo hacer. Así que por eso han aumentado con unas barreras de acceso enormes las tutelas en este país, las acciones de tutela. Entonces lo que tenemos es aseguradores en competencia, libre elección supuestamente del usuario de la EPS y la IPS, eso es bastante mediado, pues libre elección, esta cosa del subsidio a la demanda, y los hospitales como empresas, los entes territoriales, esto es clave, cada vez son más débiles, ¿cierto? Técnica, financieramente y políticamente en el control territorial de la salud, cada vez pierden más eso. Y bueno, este modelo ha sido muy funcional para esto que llamamos la reprimarización de la economía en los últimos 30 años en Colombia, sector minero energético, agroindustria con agrocombustibles dañando el ambiente, ganadería extensiva, que es el gran negocio en Colombia, y el narcotráfico. Todo esto está en una lógica de articulación a la economía global de esta manera, con financiarización inducida, que a los bancos les va muy bien, los protegen enormemente. Dependencia tecnológica en el capitalismo cognitivo, una desigualdad acumulada que tenemos cosas parecidas a las de ustedes, ya no tanto, pero más o menos así, con informalidad, esto es muy importante, el mundo del trabajo es del rebusque, aquí no hay contratos formales sino el 35% de la población, o menos. Y corrupción funcional, porque todo esto impulsa que el Estado hace contratos con sus mercados y entonces las élites políticas se alían con las élites económicas en las regiones y nombran gobernadores, alcaldes y hasta presidentes, porque es un negocio todo el tiempo. Entonces ya, en la pandemia, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros llamamos a este enfoque no tanto determinación social así en general, sino enfoque crítico, histórico, territorial. Hemos venido trabajando esa idea porque justamente nos permite ver más las relaciones geopolíticas y cómo se expresan esa conflictividad global, mundial, cómo se expresa en cada territorio. Y eso es muy importante y viene de la geografía crítica. Ahora les cuento.
Entonces, claro, lo que pasa en Wuhan, en el mercado de Wuhan, que es donde arranca el asunto, es precisamente esta forma de mutación del coronavirus, ¿cierto? En murciélagos y pangolines. Pero ¿qué pasa? Que es el mercado húmedo el que da las condiciones para eso. Mercados hechos para las comidas exóticas de una manera absolutamente perversa, de maltrato animal, tanto de silvestres como de domésticos. Y esto no sale de la nada, no son tampoco tradiciones chinas. Esto es el resultado de la forma como se orientó la explotación de animales silvestres de Deng Xiaoping en los 80, supuestamente para superar la agricultura socialista de Mao y abrir la economía china desde los 70, finales de los 70, y bueno, produjo efectivamente una forma de inserción muy particular, que es la que está compitiendo hoy en día por la hegemonía mundial. Un capitalismo de Estado que tiene las mejores condiciones para competir, pero es claramente depredador ese capitalismo y obviamente está atado a esta lógica que hemos venido construyendo en los últimos 30 años. Y claro, una movilidad de los ricos muy fuerte, pero además entre continentes, por eso fue que entró primero por Europa, ¿no? Y una gran protección de capital, y eso ha hecho que las medidas sean erráticas, tardías, ¿cierto? Con unos sistemas de salud totalmente debilitados por la privatización, que ya llegó a Europa de una manera muy fuerte en la oleada de los 2000, y bueno, una autoridad sanitaria muy debilitada en medio de una hegemonía mundial de las corporaciones. Entonces, claro, la pandemia nos puso en una encrucijada a todos, ¿cierto? De continuidad o transformación, ¿cierto? Puede ser solamente un cruce de caminos, pero puede ser también un aprovechamiento o puede ser una situación que ya nos genera tanta incertidumbre que no sabemos dónde tomar. Pero eso depende de la correlación de fuerzas en las sociedades. Bueno, pues Colombia precisamente entró como ejemplo de contención muy temprana y mitigación, pero esto era para preparar los servicios porque pensaron que era cuarentena y unidades de cuidado intensivo. Nada más. Eso es lo que se ha hecho en Colombia. Y entonces, claro, de esto dentro del modelo de aseguramiento, con atención individual separada de la salud pública, con contención y pues el tema de aseguramiento como riesgos laborales, pero la enfermedad profesional es una cosa pues que depende del seguro que se tenga, entonces también los trabajadores de la salud están sometidos aquí a condiciones espantosas, con un proceso de supuestamente protección, con la nueva protección social de subsidios y subsidios y subsidios en ingresos, en masa monetaria, ¿en qué? Transferencias efectivo, ¿no? Efectivo. Entonces, bueno, eso lo que hace todo el tiempo es reproducir las desigualdades. Y la otra lógica es la protección del capital financiero a través de créditos por todos lados, modelos de movilización de capital a través de los bancos, endeudándose incluso el país con el FMI. Y bueno, y siguen con la lógica predominante. Hoy en día, sin duda alguna, los epidemiólogos están allí como los grandes técnicos que acompañan las decisiones y no piensan en nada más, y los infectólogos supuestamente, pero esto claramente nos da una cantidad de límites en el manejo de la información que ustedes no se imaginan. Estamos viendo escasamente la punta del iceberg, yo creo que ustedes también. Y bueno, aquí lo que pasa es que esa información no da cuenta de la dinámica de la pandemia. Eso es lo que está pasando. Los supuestos son insuficientes, estamos usando todavía el modelo de susceptibles infectados recuperados, por favor. Y pues esta forma no está captando asintomáticos, ni la movilidad, ni las condiciones de protección o desprotección. ¿Por qué la gente no puede, por ejemplo, guardar la cuarentena? Pues porque tiene que ir a buscar su sustento diariamente en una economía totalmente informalizada, el sálvese quien pueda, el rebusque. Y si dicen, no, es que estamos ganando tiempo porque para poder flexibilizar la cuarentena. Entonces, dijimos, miren, aquí hay unas limitaciones del modelo individual, del aseguramiento y es que el aseguramiento está atado a la demanda, pero no logra ver necesidades de atención y por tanto no detecta tempranamente, ojo, le parece muy caro y obviamente no está pensando en la dinámica de contagio. Y como el ente territorial está tan debilitado, pues no alcanza, el Estado no alcanza a hacerlo. El aseguramiento desterritorializa, eso es muy importante, te desprende, te desarticula de tus condiciones territoriales de vida y te hace creer que eres un consumidor individual de servicios de salud y vas a comprarlos, y entonces alguien te ayuda a comprarlos y ese es el seguro.
Ojo, en Colombia, en el mismo barrio, en la misma casa, puede haber varias EPS que tienen asegurados a personas de la familia. ¿Sí? Entonces no hay una unidad siquiera de afiliación. Las redes de atención son organizadas por las EPS, por contratos comerciales, con unas barreras de acceso terribles, unas deudas porque no pagan las facturas. Bueno, eso es una cosa de tratar de no gastarse la transferencia que les hacen de recursos públicos, y entonces esas barreras terminan afectando a los que están peor. Así de sencillo. Y no contratan a la red pública. Esta separación está desbaratando los entes territoriales en su capacidad. El talento humano está sometido a unas condiciones de riesgo extremo, sin condiciones de protección laboral. Eso está demostrado en Colombia. Y pues claro, aquí la enfermedad laboral aparece cuando le dan el diagnóstico, pero no antes. Y lo que hacemos es reproducir las desigualdades, la matriz de desigualdad rural urbana, étnica, de género, discapacidad, clase social, entre trabajadores de la salud, entre prestadores y red pública. Entonces, bueno, estamos proponiendo simplemente que pongamos en suspenso esa lógica del aseguramiento, aprovechando las exigencias de esta pandemia, ¿sí? Es decir, vamos a tratar de cambiar esas condiciones a partir de una perspectiva territorial y sobre todo pública, incluyendo el reconocimiento de las autonomías territoriales de indígenas, campesinos, comunidades negras, etcétera, para que sea el territorio el que nos permita ordenar, integrar las acciones, tanto de identificación como de prevención, como de detección temprana, etcétera, y de articulación de esfuerzos, ¿no? De recursos financieros, institucionales. Todo esto se podría hacer. Hasta ahora medio lo están haciendo, pero por la obligación de la pandemia, pero no porque lo tengan pensado siquiera. Y entonces proponíamos que hay una figura de consejos territoriales de salud y seguridad social, de seguridad social en salud, una emergencia sanitaria que podría perfectamente abrirse como una cuenta financiera donde confluyen los recursos en los territorios con esa fragmentación tan terrible que tenemos, para que en los entes territoriales se tuviera, con el acompañamiento técnico y un control muy fuerte de los recursos públicos, un proceso que implicaría eso, georreferenciar en un sentido de identificar y saber quién es quién, dónde están, territorializar la oferta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la red? ¿Cómo son los puntos de laboratorios, ambulatorios, hospitalización de distinto nivel, las rutas de atención, de lo COVID y lo no COVID? Porque es que resulta que se está abandonando lo que no es COVID, porque se dice que no, la prioridad es solo COVID, se muere la gente de cáncer, de hipertensión, de diabetes. Bueno, y bueno, organizar, les decíamos, equipos de atención domiciliaria territorial con unos centros telefónicos, bueno, una forma descentralizada para hacer las muestras dirigidas, activar las formas de aislamiento y rutas de atención, todo esto. Recuperar una infraestructura y una dotación era fundamental, no se está haciendo. Hay deudas acumuladas en los hospitales y se están quebrando en Colombia, con bueno, unos contratos absolutamente leoninos de la planta de trabajadores. No hay planta realmente, y esto supuestamente hay una ley estatutaria que ordena, ¿no? Que los trabajadores sean de planta, y que todo. No, nada de eso ha pasado en el sector salud. Al contrario, una gran precarización laboral, adecuación de camas y todas esas cosas que han venido haciendo, pero sobre todo garantizar la continuidad de la atención, la ida y la vuelta, porque no se asume esto, no hay quien lo coordine, con una cadena de producción nacional que también se puede generar, y ya de hecho se está haciendo, una importación directa cuando se necesita, territorializar la articulación con distintos programas de provisión directa de alimentos para aquel que no puede dejar de salir de su casa, atención domiciliaria también en alimentación y protección social, con ciclos cortos de producción y consumo de alimentos, una articulación sistemática, que pensábamos las universidades y los entes territoriales podríamos hacer alianzas. Aquí viene el tema del acuerdo de paz, no les hablé de eso, pero se firmó, ustedes saben, se firmó un acuerdo de paz en el gobierno anterior, 2016, y el actual gobierno precisamente es de la corriente que ganó el no a ese acuerdo. Luego ellos van en contra del acuerdo de paz. Es increíble. Colombia está entrando otra vez en un ciclo de guerra porque no se logró consolidar, no se ha logrado consolidar el acuerdo de paz. Y entonces Mario, ya para ir vamos terminando. redondeando, sí. Perfecto, sí, disculpen, ya estamos, se alargó mucho esto. No, una ruta que permitiría armar una serie de cosas. Y es esa idea de territorio, pero
pensando que territorio no es espacio físico, no es solamente geocodificar eventos y personas, no. Hay que acudir a la geografía crítica latinoamericana con esta idea de territorio como producto productor, un proceso de territorialización específico, con territorialidades en conflicto en medio de la complejidad global. Este trabajo es muy bueno en eso. Es el ejemplo de, por ejemplo, el área de manejo especial de la Macarena aquí en Colombia, un área en disputa todo el tiempo hacia la selva amazónica y que, bueno, tiene todas estas territorialidades en conflicto, unas creadas por el Estado, otras por el proceso de paz, el acuerdo de paz, otras de las etnias que vienen de atrás, campesinas, agroindustria, ganadería, extractivismo, narcotráfico, todo eso se da en ese pequeño territorio. Entonces, imagínense. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues vamos a tratar de pensar ya en largo plazo. Esto de la pandemia debe ser una oportunidad para cambiar de dirección. Y entonces hay un par de ejes allí que queremos insistir. Es territorio y buen vivir. Pensamos que esa categoría, esa filosofía del buen vivir que ha venido gestándose desde nuestros pueblos ancestrales precisamente, permite pensar la cosa de otra manera, pero sobre todo por esta idea de proyecto civilizatorio nuevo. Eso no es bienestar, buen vivir no es bien vivir, bienestar ni que me vaya rico y sabroso, no. Esto es una nueva relación de interdependencia sociedad-naturaleza, otro tipo de metabolismo sociedad-naturaleza que no es antropocéntrico, sino biocéntrico, es una alternativa al desarrollo, no alternativa de desarrollo. Eso es muy importante entender. Y para discutir, interpelar los ejes del capitalismo contemporáneo, la financiarización con la deuda de países y familias, el extractivismo, el agronegocio, los derechos de propiedad intelectual, en salud sobre todo, y más bien avanzar en la diversidad territorial, la justicia ambiental, necesidades en salud, saberes ancestrales, diálogo de saberes en todos los terrenos, con una participación real y efectiva, y otra institucionalidad. Ahí es donde aparece la idea de los sistemas de protecciones sociales universales, porque efectivamente necesitamos otro tipo de respuesta. Aquí en Colombia decíamos, partamos de unas zonas muy claras, pues municipios, los llamamos aquí 5 y 6, allí armemos de otra manera la institucionalidad con participación, transsectorialidad de verdad, y decíamos, bueno, estos son territorios sociales para la salud y la paz, alrededor del buen vivir, ¿cierto? Con esta idea del sistema de protecciones sociales, de manera que ahí sí la atención primaria es el vínculo más clave entre los servicios de salud y las comunidades con todas las posibilidades que esto da, intercultural obviamente, formando redes de servicios, pero de ida y vuelta, donde la clave está aquí, en esta relación permanente entre las comunidades y los servicios, no aquí pues en el último nivel de hospitalización de no sé cuántos miles y millones de dólares, intercultural, interseccional y con especificidad territorial. Entonces, bueno, esta es la idea. La encrucijada nos ha puesto en esta situación, pero yo realmente me inscribo más en la transformación. Una transformación que debe ser colectiva, debe ser masiva, debe ser muy, digamos, asumida, consciente por mucha gente para que no reproduzcamos el modelo tan desagradable que tenemos en este momento. Muchas gracias. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Nos hemos extendido un poco, pero la verdad que algunos temas podrían ser un seminario entero, como lo de territorialización. Agradecer a los que nos están siguiendo por Zoom y por Facebook. Vamos a extendernos posiblemente 15 minutos más para tomar una ronda de preguntas, pero los participantes del curso vamos a tener la oportunidad de profundizar con el profesor dentro de 15 días en un encuentro ya de mayor conexión y conectividad, y podemos ahí profundizar en las preguntas que se están haciendo. Voy a tomar 3 preguntas que son amplias, Mario, para que usted nos pueda contestar, y las demás vamos a apuntarlas para el próximo webinario. El doctor Edgar Jiménez plantea 3 preguntas que tienen alguna relación, las voy a hacer juntas para que el profesor pueda después redondear en su respuesta. La primera pregunta nos plantea ¿por qué se afirma que Colombia es un modelo destacado de cobertura universal de salud? En el ámbito de los ODS se mide el índice de QUS y se habla del indicador 3.8.1,
donde de 100 puntos Colombia tiene 70, Canadá tiene 98, mientras que España y Francia 99. Se pueden concluir dos cosas, plantea el participante, que no es el modelo destacado y que la CUS puede medirse en diferentes modelos de sistemas. Junto con la segunda pregunta, la siguiente pregunta también del doctor Edgar Jiménez, ¿por qué se afirma que la CUS es equivalente a un seguro privado o privatización como un proceso total o equivalente al pluralismo estructurado? Si se remite al informe de salud en el mundo de la OMS del 2008, en la página 27, atención primaria, salud más necesaria que nunca, puede verificarse que la CUS debe asociarse al acceso, que esta no es suficiente y que puede financiarse ya sea por la vía de impuestos o vía de seguro, no exclusivamente vía seguro o privatización. Y la tercera, puesto que ya hay una trayectoria histórica donde prevalece el capitalismo y sus consecuencias negativas para la salud, y este es el contexto, pregunta el participante, incluso cuando hay gobiernos progresistas. Desde una perspectiva ética hay que plantear necesariamente un cambio de todo o nada, cambiar el contexto capitalista, o es aceptable una gradualidad donde los arreglos sociales mediante consensos políticos y otros logren una mejor situación a la situación actual o situación de partida en el contexto predominante. Profesor, le somos todo oídos. Sí, muy interesantes estas preguntas y yo creo que ahí está la discusión actual, precisamente. Mire, yo creo que hay que hacer conciencia de algo. Recuerden ustedes el informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2000, que evaluó el desempeño de los sistemas de salud en el mundo. Para esto usó el modelo de pluralismo estructurado. Tanto Julio Frenk como Juan Luis Londoño acompañaron a los economistas que finalmente desarrollaron el asunto con el modelo de pluralismo. Colombia ocupó el primer lugar en equidad financiera y el lugar 22 en los sistemas de salud del mundo, por encima de Cuba, Costa Rica, Canadá, etc. Allí hubo una discusión muy interesante, porque efectivamente ellos creyeron que ya estaba puesta sobre la mesa la demostración de que el pluralismo estructurado era mejor que cualquier otra cosa. Y vino entonces una línea muy fuerte del Banco Mundial diciendo que efectivamente lo era, pero que había que hacerle unos controles al tema del acceso. Y obviamente la OMS dijo, listo, si hablamos de acceso, entonces yo me apunto a esa cosa y vamos a jugarla con la palabra acceso, no solamente cobertura. Sin embargo, y esto es muy importante, claro, el indicador está en este momento incluyendo acceso, y resulta que Colombia, a pesar de tener 95% de cobertura de algún tipo de seguro, es el modelo de seguro, no importa si está financiado con impuestos, cotizaciones, ya les mostré que efectivamente eso se recoge en una sola bolsa y después se entrega a unos aseguradores en competencia regulada. Ese modelo es la esencia del pluralismo estructurado. Pero ¿qué pasa? Que claro, como hay que mostrar la relación con que el riesgo financiero realmente me garantice, la protección del riesgo financiero me garantice el acceso, ahí Colombia está quedada. ¿Por qué? No porque falte más, no sé, inspección, vigilancia y control, no. Es porque como está estructurado de esa manera, los aseguradores intermediarios tratan de no gastarse lo que reciben de recurso público sistemáticamente, unidad de pago por capitación. Entonces tratan de controlar el gasto. Cuando tratan de controlar el gasto aparecen las barreras de acceso. Pero es un problema estructural del modelo, muy distinto a un seguro público, una seguridad social pública como en Canadá, o muy distinto a lo que pasa en Costa Rica incluso, o lo que pasa en Cuba, ¿sí? Que efectivamente allí no hay que demostrar ninguna propiedad ni hay que entrar con ninguna cotización. Entonces, fíjense, yo creo que la relación entre modelo de financiamiento, y esto es muy importante, y cobertura universal en salud, el modelo sí es la estructuración de un modelo de aseguramiento que sea el que garantice el acceso. Y no es un problema de vigilancia y control, y que valdría la pena que ese tema lo discutamos, si es posible, con el doctor Jiménez dentro de 15 días, porque sí, parece que fuera solo un problema de ajustes al modelo de financiamiento. Y por eso entonces también hay que decir que la relación entre atención primaria y cobertura universal, con esta, por ejemplo, no solo el informe de la OMS de 2008, doctor Jiménez,
El asunto es justamente lo que acaba de pasar en Astana en 2018. La idea de que es la cobertura universal con la atención primaria las que van a permitir ahora sí lograr la salud para todos y la garantía del derecho. Pero fíjense, atención primaria tiene muchas formas de organización y realización. Y eso es muy importante. Por favor, léanse a Barbara Starfield, que la citan ahora poco, pues fue muy importante para evaluar la atención primaria en salud, porque ella demostró que cuando hay territorialización, cuando hay vínculo entre los servicios de salud de atención primaria y las comunidades y las familias con un seguimiento permanente, eso logra los impactos en salud, con resultados mejores en salud, que cuando la atención primaria se asume como primer nivel de atención o como puerta de entrada solamente, que trata de disminuir los costos de la atención secundaria y terciaria de más complejidad, que es esta segunda acepción es la que está predominando en la lógica del aseguramiento. Es el modelo Kaiser permanente de Estados Unidos. Se pone unos gatekeepers, lo llaman ellos, unos porteros, contenedores de costos de la atención, haciendo ¿qué? Priorización y focalización de seguimiento de personas enfermas. No están pensando en condiciones de vida, ni en agua potable, ni en saneamiento, ni nada de esas cosas. Es cómo hago para detectar a los que me van a generar más costos, más riesgo financiero, más, aquí lo decimos, siniestros en el modelo de asegurador. Ojo. Y entonces ahí esa atención primaria realmente le conviene más al asegurador que a la gente. Y entonces ahí discutamos cuál atención primaria es la que está pensándose cuando se habla de la ruta para la cobertura o la integración con la cobertura universal en salud. Y eso también merece una profundización. Desde el punto de vista ético, sí, yo creo que ahí estamos siempre en esa especie de confrontación de civilización o barbarie, ¿no? Entonces, y la civilización pues es esta que tenemos, es el capitalismo, el resto es barbarie. Entonces, yo creo que esas cosas dicotómicas siempre nos dejan paralizados, ¿no? En ningún momento se está planteando entonces que de aquí salga una revolución anticapitalista mañana y ya se acabó el problema. Pero sí hay que reconocer que esta forma en que el capitalismo ha ordenado las cosas está llegando a un punto insoportable. No solamente en el tema de salud, de atención, que ya es un negocio muy grande, sino en las condiciones de vida, la posibilidad de mantener la vida, es decir, el riesgo finalmente para la vida del planeta y los seres humanos dentro de él. Desde ese tamaño, yo creo que vale la pena asumir seriamente ese reto, ¿cierto? El cambio climático lo está mostrando y todas las implicaciones que tiene esto y qué está detrás. Pues un modelo, una forma de relación sociedad-naturaleza donde lo que hago es explotar la naturaleza sistemáticamente y creer que la tecnología misma me va a resolver el problema. No, yo creo que vale la pena repensar el asunto. Por eso digo, proyecto civilizatorio nuevo que nos permita otro tipo de relación sociedad-naturaleza. Y bueno, y ahí entramos en otro tipo de cuidado de la salud, cuidado en un sentido más comunitario, más colectivo, más de ese estilo, y no de consumo de servicios de salud, que es un poco lo que, y de tecnologías totalmente atrapadas en el capitalismo cognitivo. Entonces, hombre, claro, también habría gradualidades en eso. Por eso decimos, hombre, en la pandemia, ¿por qué no hacer una serie de cambios que nos permitan mejorar nuestra respuesta y busquemos unas rutas de transformación que vayan buscando la confluencia de muchas fuerzas que están exactamente en el mismo sentido de buscar un proyecto civilizatorio distinto? Yo creo que ese es un cuestionamiento que los seres humanos de hoy deberíamos estar haciéndonos todo el tiempo. No tenemos sonido, Pati. No sé si Gracias, ahí. Están controlándonos. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Muy inspiradora su reflexión. Nos deja muchísimas preguntas que vamos a volver a plantear. Tenemos todas las preguntas que se hicieron tanto en el chat de Zoom como en el chat de Facebook. Las vamos a registrar y vamos a discutirlas en 15 días con los participantes del curso. Desde nuestras 3 organizaciones organizadoras de este curso, ALAMES, Amnistía y CODEUPI, darle las gracias a usted por su
excelente presentación, también a todos los participantes que acompañaron este espacio. Y bueno, pedirles que estén pendientes, que van a recibir los materiales, tanto la presentación como lecturas de profundización de los temas, y agradecer mucho a todos por su activa participación. Nos vemos en 15 días. Fue un placer estar aquí, siempre un desafío, y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Fati, por la invitación.